carries on. Whatever says no, 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 no. Ok. En este caso, estamos hablando de una grabación que se hizo en un lugar específico, y esa grabación se capturó en multitrack, y lo que yo tengo aquí en el Pro Tools es ese multitrack. Pero a veces es importante tener una referencia de lo que va a terminar siendo visualmente, porque me ayuda a tomar decisiones de qué puedo, conforme al discurso visual, acentuar o no acentuar, o qué es importante o qué se pierde o qué no se está viendo de acuerdo con lo que está pasando. Antes de empezar a hacer cualquier cosa de plugins y demás, es muy importante concentrarse en el paneo, los volúmenes y el lugar que los instrumentos tienen dentro del arreglo. Hagamos de cuenta que lo que vamos a terminar escuchando está en un espacio, ¿está bien? Está en un espacio que es un cubo que tiene un límite a los lados, tiene un límite para arriba, un límite para abajo y un límite al fondo. Este cubo nos hace pensar en que nosotros estamos aquí con todas las normas de bioseguridad escuchando lo que está pasando ahí. Una cosa que tendríamos que tener en cuenta sería cómo están organizados esos instrumentos a nivel de frecuencia. Es decir, hay instrumentos que ocupan las frecuencias bajas y hay instrumentos que ocupan las frecuencias altas y otros las frecuencias medias, mayormente sus frecuencias principales. Entonces es importante que desde el arreglo y desde nuestra concepción como personas que estamos editando un audio entendamos cómo se están repartiendo los instrumentos ahí en ese lugar, porque cada personaje debería poder tener su lugar. Si yo hago un concierto de platillo, guacharaca, shaker y más platillos, pues todo va a estar en el sector de las frecuencias altas, y lo que yo quisiera es tener algo más homogéneo, ¿cierto? Entonces desde el arreglo pensamos en eso, pero una vez estamos mezclando tenemos eso en cuenta. Tenemos este rango desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, en teoría, que es lo que he escuchado en nuestro oído, pero tenemos también el eje que nos da la profundidad, y ese yo lo asemejo con el volumen cuando lo pienso. Es decir, una cosa, entre más atrás está, menos la escucho, y entre más al frente la tengo, más la oigo. Entonces, ¿cómo voy a ubicar mis instrumentos de manera que jueguen en ese espacio, y lo que tiene que escucharse al frente se escucha al frente, y lo que tiene que escucharse atrás se escucha atrás? Es lo que hacían en las grabaciones viejas cuando solamente había un micrófono para grabar. Si el timbal estaba muy duro, ¿qué hacíamos? Pues pongámoslo más lejos, no hay otra solución. Entonces eso mismo tenemos que pensar en este cubo en el que estamos repartiendo las cosas. Y finalmente tenemos el panorama, que gracias a los sistemas estéreo tenemos dos canales en los que escuchamos L y R, y podemos repartir esos instrumentos en ese lugar. Entonces, de manera que tenemos que pensar cómo vamos a repartir nuestros instrumentos en ese cubo a la hora de lograr posicionarlos y que ninguno esté peleando con ninguno. Entonces yo tengo mi voz principal, que seguramente por defecto la voy a querer al frente en volumen. Está bien, la quiero tener bien cerca porque tiene el mensaje principal, si es el caso del género. Y regularmente esa voz principal yo la quiero tener en el centro, no quiero tener en el lado esa voz, porque finalmente quiero que se escuche en la mitad como mensaje principal. Cuando nació el estéreo, muchos experimentos se hicieron. Los Beatles tienen álbums que tienen toda la música a la derecha y todas las voces a la izquierda, y eso fue un experimento que en su momento funcionó. Igual sigue funcionando, todo es válido, pero los estándares siempre hacen que los mensajes principales casi siempre estén en la mitad y las otras cosas estén como adornando a los lados, digamos, en el panorama. Si tengo una guitarra, resulta que esa voz naturalmente va a estar en las frecuencias medias. Esa guitarra la quiero tener un poco más atrás en volumen para que no esté tapando mi voz. Y tal vez si tengo dos guitarras voy a querer tenerlas, repartirlas en el espectro del panorama diferente. Tengo, por ejemplo, un bombo, un cajón con un pedal que me va a dar frecuencias graves, y tengo que pensar qué tan adelante quiero eso según el género, según la intención que esté buscando. Tengo platillos que se ubican naturalmente en las frecuencias altas, o los shakers o ese tipo de semillas, y quiero saber si los voy a poner a los lados, si los voy a poner en el centro. Entonces básicamente lo que quiero proponer es que pensemos la música como tridimensional. Tenemos un rango de frecuencias que nos dicen qué tan arriba o qué tan abajo está eso. Tenemos un panorama que nos permite saber qué tan a la izquierda y qué tan a la derecha está, y tenemos el eje del volumen que nos permite
poner los instrumentos más atrás o más adelante. Es importante que pensemos también en las automatizaciones en esta etapa, en este nivel. Es decir, puede que yo diga, yo quiero mi voz aquí, si está bien, pero no significa que en todas las secciones y en todos los lugares vamos a tener este nivel va a ser el óptimo para lo que necesitamos. Entonces existe algo que se llama automatización. La automatización funciona de diferentes maneras dependiendo del DAW, pero casi siempre tenemos una línea de automatización que nos permite decidir cómo se va a comportar nuestro parámetro a lo largo del tiempo. Ejemplo, el parámetro de volumen. Tengo esta línea que me indica cómo está funcionando el volumen y puedo con un lápiz espérenme que se va a hacer los grupos. Con un lápiz hacer este tipo de cosas y eso va a generar que mi fader se mueva conforme a lo que necesito, como esto que está pasando aquí en el fader de la voz. ¿Está bien? Entonces eso lo puedo hacer de varias maneras. Puedo hacerlo dibujando lo que necesito o puedo hacerlo simplemente indicándole al fader lo que quiero hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una opción de write y lo que hacemos es en tiempo real con un controlador o con nuestro mouse hacer estos movimientos y lo que va a hacer el software es leerlo, lo que hice exactamente. Es importante la automatización para lograr hacer diferencias de volumen en las diferentes secciones o en partes muy particulares que necesito ese control de volumen. Lo mismo pasa con los con el panorama. Por ejemplo, les voy a mostrar este coro donde si escuchan un poco el lead que está sonando del teclado, podemos ver cómo se mueve. Bueno, para los que no lo notaron, lo voy a poner solo. En este caso, ese teclado se está moviendo con una automatización que logra un movimiento de ese instrumento en específico en el espacio. Ok, entonces tenemos nuestro acercamiento a volúmenes y paneo que se convierten desde los criterios musicales. No hay ninguna regla para manejar esto. La regla es lo que nuestra oreja nos dice y lo que el género que queremos hacer nos dicta. Yo siempre aconsejo hacer una rock mix. Eso quiere decir, solamente con paneos y volúmenes genere un archivo con el que usted esté cómodo, sin hacer mucho más. Eso es un buen ejercicio para ser prácticos y para lograr uno siempre que se mete al proceso de mezcla empieza en el detalle del threshold del compresor y en todas las minucias y se olvida del todo. Entonces es bueno tener una referencia de raw mix donde sin tanto pensar en la mezcla y sin tanto entrar en plugins y en detalles puedes tener una versión que te agrada en lo que te genera la canción. Entonces eso le llaman regularmente un raw mix, que es una mezcla muy artesanal que se hace rápidamente y que finalmente es una cosa que está terminada porque es hasta ahí donde queremos llegar.